Bueno, buenas noches con todos. En la presente sesión se hablará de la anatomía del ojo. Nos enfocaremos más en las partes del globo ocular y el reconocimiento de sus características, junto con sus medios de refracción, además de un punto muy importante que es su musculatura. La ponente del día de hoy es Zulma Gabriela Carpio Mamani, estudiante del cuarto año de medicina y miembro de la Sociedad Científica de la Universidad del Valle. Cuando desees, puedes empezar, Zulma. A ver, ¿me confirman si me escuchan, por favor, primero? Sí, se escucha adelante. Buenas, buenas noches ante todo. Pues yo les voy a explicar, como dijo, el bulbo ocular, la refracción y la musculatura, ¿sí? Vamos a empezar. A ver, ya. En principio, el bulbo ocular básicamente va a ser esta zona. Va a ser suspendido por lo que son seis músculos que más adelante los vamos a ver, ¿ya? Vamos a tener lo que es una medición. No sé si se ve mi mouse, por favor. Sí se observa. Ya. Vamos a tener una medida de aproximadamente 25 milímetros de diámetro, ¿sí? Esto es importante porque, digamos que haya lo que es, a ver, ¿dónde está? Digamos que haya un aumento de la cámara, ¿sí? Hay un aumento. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando vengan los rayos luminosos a pasar, no va a llegar, si se dan cuenta, no va a llegar a la zona de la retina. Y por eso de esta manera va a llegar solamente, digamos, hasta aquí. Y esa es básicamente la explicación de la miopía. En cambio, si es demasiado pequeño, digamos que venga desde acá, los rayos luminosos van a llegar por detrás de la retina, si se dan cuenta. Entonces, eso explica lo que son la hipermetropía, ¿ya? Básicamente por eso es importante. Ahora, hay varias literaturas, hay unos libros de oftalmología que básicamente nos mencionan que el diámetro es de 22 a 26 milímetros. Pero vamos a quedarnos con el MUR, que es que nos dice que mide aproximadamente eh, 25 milímetros de diámetro, ¿ya? Vamos a ver lo que son las capas, básicamente. Vamos a enfocarnos más en las capas. Vamos a ver lo que es la capa fibrosa. Si vemos aquí, la fibrosa va a ser la capa más externa. Va a estar conformado por la esclera, va a estar conformado por el limbo, que es como la zona de transición, y la córnea, ¿ya? Si se dan cuenta, la esclera es más grande. Esta zona esclerótica va a conformar casi 5/6 de toda la capa fibrosa y pues la córnea va a ser ese poquito que queda. ¿Ya? Lo importante de aquí es el limbo también, porque básicamente aquí vamos a tener eh, el ángulo iridocorneal, si no mal recuerdo, y por aquí es donde va a salir lo que es el humor acuoso. ¿Sí? Vamos a ver, siguiente. Aquí tenemos lo que es la capa fibrosa. La capa fibrosa, ya dijimos que está conformado por dos estructuras, que es la esclera y lo que es la córnea, ¿verdad? Esta zona, la zona blanca, que lo llamamos nosotros, esa es la zona de la esclera. Ya hablamos que va a ser la mayor parte de lo que es la capa fibrosa y va a ser justamente lo que son las inserciones de músculos. Aquí tenemos los músculos que vamos a ver, ya dijimos más adelante. Lo importante es de que básicamente esta parte externa que vamos a ver va a estar cubierto por lo que es la conjuntiva vulvar. La conjuntiva vulvar básicamente va a recubrir todo esto. Vamos a tener tres tipos de conjuntiva. La conjuntiva vulvar, que va a estar por encima del globo ocular, la conjuntiva palpebral, que va a estar justo por debajo de lo que es los párpados. Esta que estoy señalando aquí va a ser la conjuntiva palpebral y vamos a tener una tercera parte que va a ser la conjuntiva del saco, justamente esta de aquí. ¿Sí? Vamos a pasar con lo que es la córnea. Hablando de la córnea, es importante justamente porque va a ser el lente con más potencia, ¿ya? En algunas literaturas, como libros de oftalmología, como el de CTO, nos menciona que va a tener aproximadamente 40 dioptrías. Básicamente las dioptrías van a ser el poder de refracción que va a tener cada lente. La córnea, lo más importante que debemos saber de aquí es que es el lente más potente, ¿ya? Va a estar inervado por lo que es el B1,
básicamente va a ser sensible. Si tenemos algún polvito allí, va a provocar lo que es esos lagrimeos, esa sensación de molestia. Ahora, importante también que la córnea va a ser totalmente avascular, ¿sí? Ya dijimos que es el mayor lente. Entonces, ¿qué pasa si este lente tiene vascularización? Porque puede llegar a tener una vascularización. Entonces va a haber una disminución de lo que es la permeabilidad de rayos, de los rayos luminosos. Ya dijimos que los rayos luminosos básicamente van a entrar y van a llegar a la zona de la retina. ¿Ya? Ya dijimos que es la parte más pequeña de la capa fibrosa y básicamente como va a ser avascular, va a tener que nutrirse de algo, ¿verdad? Entonces se va a nutrir por lo que son los leches capilares próximos y justamente el líquido lagrimal va a dar lo que es el oxígeno allí para nutrirlo, ¿sí? En la córnea es importante saber que tenemos 5 capas. Tenemos la capa epitelial, tenemos la membrana de Bowman y el estroma, tenemos la membrana de Descemet y el endotelio. Cada uno de estos va a tener su función, pero digamos en el epitelio va a ser la más regenerativa de estas capas. ¿Sí? Entonces, si tenemos una pequeña erosión en el epitelio, rápidamente va a haber una recuperación. Si es un poquito más profunda, por así decirlo, va a demorarse un poco, pero sí se va a regenerar. En cambio, la membrana de Bowman casi es muy poco regenerativa. Esto se explica en que hay algunas patologías que a cada rato van surgiendo en el ojito. ¿Ya? Tenemos también el estroma, que va a ser el que va a ser el contribuyente de la transparencia de la córnea. ¿Sí? Ah, vamos a volver en las diapositivas, justamente aquí. ¿Sí? Ya hablamos del limbo, del ángulo, que justamente por aquí es donde se va a salir el humor acuoso. El humor acuoso es importante porque básicamente va a dar lo que es la presión intraocular del ojo. La presión intraocular del ojo básicamente está entre un rango de 11 a 21 milímetros. Básicamente ese va a ser su rango, ¿sí? ¿Sí? Esa es la presión que va a mantener el globo ocular. Si aumenta, va a causar lo que es un glaucoma, ¿sí? Entonces, al aumentarse, ¿cómo se puede aumentar? Hay dos cosas, o hay mucha secreción de humor acuoso, hay excesiva cantidad de humor acuoso, o este ángulo está muy pequeñito, ¿ya? Entonces, como está muy pequeñito, no va a poder haber la salida del humor acuoso, entonces por eso nos va a dar lo que es el queratocón, que es este de aquí. Nos estamos dando cuenta cómo la córnea se está aumentando de tamaño. Ya, eso es básicamente lo vamos a ver ahorita en las cámaras. Eh, Vamos con lo que es la capa vascular o la capa media, que justamente ya dijimos que se divide en capa fibrosa, en la capa externa, la capa vascular y la capa interna. Ya, en la capa vascular, la capa media, en la capa vascular o la capa media vamos a tener lo que es la conformación del cuerpo ciliar, el iris y la coroides, ¿sí? En algunas literaturas lo dividen en lo que es un- una uvia posterior y una uvia anterior, ¿sí? La uvia posterior básicamente va a estar conformado por lo que es la coroides y respectivamente la uvia anterior va a estar conformado por lo que es el cuerpo ciliar y el iris, ¿sí? Aquí tenemos la coroides, que básicamente va a ser la que va a estar entre lo que es la retina y lo que es la zona de la esclera, ¿sí? Va a ser, este ya dijimos que va a estar llamado como la uvea posterior, va a ser un manto vascular y va a estar adyacente, ya dijimos, a la retina. Aquí vamos a hablar de lo que es el cuerpo ciliar, básicamente es esto de aquí que vemos. El cuerpo ciliar es importante porque va a dar fibras y va a llegar a lo que es el cristalino, justamente aquí, ¿sí? Va a llegar, va a tener una inserción en el lente, o sea, en el cristalino, y pues vamos a tener lo que es una inervación por el sistema autónomo. ¿Ya? El cuerpo ciliar básicamente va a ser como la continuación de la coroides, por así decirlo, que va a ayudar a la unión de la coroides con el iris, si se dan cuenta en esta zona de acá. ¿Ya? Pues básicamente lo importante del cuerpo ciliar es que vamos a tener en su zona epitelial dos capas, dos zonas, la pars plicata y la pars plana.
De estas dos, la más importante que debemos saber es la pars pliccata, que es justamente la de aquí. ¿Qué hace la pars pliccata? O también se va a llamar como procesos ciliares. Va a ser la que va a secretar el humor acuoso. Y ya dijimos que el humor acuoso básicamente es el que va a dar la presión intraocular, ¿sí? Por eso es importante. Ahora seguimos con lo que es el iris. En otra imagen ya sabemos dónde está el iris, que está justamente por encima de lo que es el cristalino. Este es un IT de acá. Y pues básicamente el iris va a actuar como lo que es un diafragma, ¿sí? Y en la zona media, por así decirlo, vamos a tener una parte, una abertura central que va a ser la pupila, justamente esto, ¿sí? Es importante también saber que acá tenemos el limbo, ¿ya? Este es el limbo. Este limbo, ¿qué va a ser importante? Solamente como un dato para que ustedes sepan. Este limbo en algunas patologías como es la pinguécula o el pterigion, ¿cómo le podemos diferenciar estas dos enfermedades? Es que el pterigion básicamente va a sobrepasar lo que es el limbo, ¿sí? Va a llegar como así. Va a ser como lo que nosotros llamamos como una carnosidad vulgarmente. Va a sobrepasar lo que es el limbo, en cambio la pinguécula no sobrepasa, va a respetar, por así decirlo. Solamente como dato extra. Y pues básicamente seguimos con lo que es ahorita la pupila. La pupila ya dijimos que es la abertura central. Básicamente es el que va a dar lo que es la transmisión de luz y pues va a dar lo que es la entrada. Ahora, ¿cómo vamos a acomodar lo que es esta pupila? Vamos a acomodarlo por medio de dos músculos, el esfínter de la pupila o el dilatador de la pupila. Cada uno de estos va a hacer justamente su función, digamos, el dilatador de la pupila tal cual va a ser una midriasis y la contracción pues va a estar dado por lo que es el esfínter de la pupila. ¿Ya? ¿Qué más? Ahora vamos con lo que es la capa interna. Básicamente la capa interna va a estar conformado por lo que es la retina. Justamente estoy aquí. Esta zona de mayo que ven es la retina. Vamos a tener una conformación de una parte ciega y una parte óptica. Justamente estoy aquí, es la parte óptica. Esta es la que se va a ver. La parte ciega normalmente no se ve por oftalmoscopía. ¿Ya? Y pues la parte óptica es donde vamos a tener lo que es la parte nerviosa, la parte pigmentaria. La parte nerviosa es donde va a, como decir, va a recepcionar lo que es la luz y la parte pigmentaria pues va a absorber la luz. ¿Sí? Esta es básicamente una oftalmoscopía. Lo importante que vamos a ver, obviamente, son los vasos nasales superiores, nasales inferiores, temporales, temporales superiores, temporales inferiores, y ahí vamos a tener lo que es la papila. Esta es la papila y esta es la mácula. ¿Sí? Lo importante de esto es que básicamente en la mácula vamos a tener lo que es la fobia, ¿sí? Esta zona de aquí. La zona de la fobia es donde va a haber más conos. Sabemos que los conos y bastones son justamente, son los fotorreceptores que cada uno va a estar especializado en su rama, por así decirlo. Los conos van a tener una visión discriminativa y de visión de colores. Entonces, digamos, si tenemos una alteración aquí en la mácula, pues justamente va a alterar sus funciones, ¿verdad? Lo importante de la pupila, pues básicamente es de que veamos la excavación. Esta zona de aquí es la excavación, el anillo neuroretiniano y obviamente sus bordes regulares. ¿Sí? Digamos, si no hay una excavación, si no vemos esta zona, si vemos todo de amarillito, podemos pensar en lo que es un edema de papila. Al contrario, si vemos una excavación grande, podemos pensar en un glaucoma. Ya. También lo importante de lo que es la retina es que tenemos 10 capas, ¿sí? Pero lo principal de estas capas son las fotorreceptoras, que ya dijimos que van a ser los conos y bastones. Digamos, los conos aproximadamente tenemos 6.5 millones y los bastones 120 millones, ¿sí? Ya dijimos, cada uno de estos está especializado. Digamos, los conos están relacionados con la visión de blanco y negro y la baja luminosidad. Ahora, ¿cómo podemos, por qué estos tres son más importantes? Básicamente las fotorreceptoras van a llevar todas sus transmisiones a lo que son las células ganglionares, ¿sí? Van a llevar todas sus transmisiones a esto. Y luego las células ganglionares pues van a llevar su información a lo que es el nervio óptico. Por eso son las más importantes y posiblemente les pregunte.
Ya, y básicamente las células bipolares van a ser como esa acción de delivery que va a llevar la información de las células fotorreceptoras a lo que son las células ganglionares. También lo que es la capa pigmentaria también es importante. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un desprendimiento de retina, esta es la capa que va a estar afectada. ¿Ya? Ahora, hablamos de los medios de refracción. Ya hablamos de lo que es la córnea. Sí, ya dijimos que la córnea es el lente más potente, aproximadamente 40 dioptrías, hay algunas literaturas que le hablan como 44 dioptrías. Y tenemos lo que es el humor acuoso. Ya dijimos que el humor acuoso es básicamente el que le va a dar la presión intraocular al ojo y donde va a ser secretado es en la parte explicata. ¿Sí? Ahora, lo importante es de que, bueno, el humor acuoso va a tener aproximadamente más cantidad de humor acuoso en la cámara anterior, por eso posiblemente es la que mayor sea afectada en lo que es un glaucoma. Digamos, tiene aproximadamente 0,2 mililitros, en la cámara posterior tiene 0,06 mililitros, ¿ya? Luego tenemos el humor vítreo, que básicamente es un gel transparente que está esta zona de acá, es el humor vítreo. Ya va a ser una zona transparente que va a dar la forma, el volumen del globo ocular en un 80%. Si se dan cuenta, es más grande que la zona donde va a estar el humor acuoso. El humor acuoso normalmente va a estar en lo que es la cámara anterior y la cámara posterior, al contrario del humor vítreo que está justamente en la cámara vítrea. ¿Ya? Luego tenemos lo que es el lente, que es básicamente el cristalino. Este es el cristalino. ¿Sí? Es el segundo lente, por así decirlo, es el segundo medio que va a ser donde va a estar las dioptrías. Aproximadamente nos va a estar entre 15 a 20 dioptrías. Se dan cuenta de la diferencia que la córnea tiene como 40 y esta tiene de 15 a 20, es casi el doble la córnea, ¿sí? Básicamente el cristalino va a ser el que va a afinar el enfoque y pues nada más importante. Tenemos aquí las cámaras. Ya hablamos de las cámaras y justamente que las cámaras anteriores y la cámara posterior va a estar justamente, va a tener el líquido del humor acuoso. Esta es la cámara anterior, si se dan cuenta, justamente aquí. Esta es la cámara anterior. La cámara anterior va a estar conformado por la parte posterior de la córnea y por el iris, justamente aquí. Y la cámara posterior vamos a tener lo que es el iris y el cristalino. Y por último, pues la cámara vítrea va a estar dado por lo que es el cristalino, justamente esta zona de aquí. ¿Ya? Sigamos con lo que es la musculatura. Lo importante de toda esta musculatura es de que básicamente los rectos van a tener un origen en lo que es el anillo tendinoso común, justamente aquí. Vamos a tener el recto superior, el elevador del párpado, tenemos lo que es el músculo recto medial. Solamente los cuatro rectos van a ser los que se van a insertar justamente en el anillo tendinoso. Y pues acá, y pues nada más aparte de eso, cada uno de estos músculos tiene su función. Normalmente lo que más importa aquí es justamente cuáles van a inervar. Digamos, el oblicuo superior va a estar inervado por lo que es el troclear, que es el cuarto nervio, y el recto lateral va a estar inervado por lo que es el abducens. ¿Sí? Pues nada más aparte de eso, creo que eso es todo. Eso espero que les haya servido. Fue una corta introducción y fue lo que deberían saber justamente. Muchas gracias. Chicos, si tienen alguna pregunta pueden levantar la mano o escribir por el chat. Zulma, hay una pregunta en el chat que nos dice, ¿cuál es la función del canal hialoideo?
Ya, básicamente el canal hialoideo es el remanente de la arteria hialoidea. Esto va a ser importante en el desarrollo embrionario, pero básicamente, como dije, es un remanente. Cuando ya se alcanza una edad, ya no sirve. ¿Alguna otra pregunta? También nos dicen qué libro recomendarías para poder profundizar. Para poder profundizar, realmente les recomiendo lo que es el Harrison, pero les voy a pasar un libro que justamente nos pasó nuestra doctora y que es excelente para lo que es bases y luego para lo que son patologías. Si no hay otra pregunta y todo quedó claro, les voy a pasar el link de la trivia para que puedan desarrollar algunas preguntas. Voy a pasarles el link por el chat. Les acabo de pasar el libro. Si quieren, igual les puedo pasar el libro en PDF, si me permiten. No sé a quién podría pasarle. Me lo pasas a mí, Gabriela, y yo se lo paso por el grupo. Ok.